Chicos, buenas tardes a todos. Esta grabación trata sobre el tema de Passive Voice, que es el primer tema que vamos a ver en la unidad 2, ¿sí? My Amazing World. Quiero explicarles el tema de Passive Voice, que lo podemos ver en la página 21 de su Students Book, ¿ok? Quiero compartir estas diapositivas con ustedes para poder explicar un poco mejor el tema. Passive voice es la voz pasiva y la podemos utilizar en muchos tiempos verbales, no solamente en el presente. Pero para la unidad a la que nos estamos refiriendo, la unidad 2, vamos a utilizarlo solamente en presente simple, en simple present. Vamos a empezar a explicar que usamos la voz pasiva o el passive voice cuando el sujeto que ejecuta una acción no es importante. Es decir, lo que es importante en la oración del passive voice es la acción más que el sujeto. Por ello es común que usemos la voz pasiva para describir procesos o cadenas de eventos, por ejemplo, recetas, pasos para construir algo, etc. Normalmente, nosotros usamos la voz activa, ¿sí? Que vendría a ser la estructura que tenemos en el cuadro rojo. Active voice, ¿sí? Normalmente en la voz activa usamos esta estructura, ¿no? Primero viene el sujeto, luego viene el verbo, que es la acción, el objeto, que vendría a ser la persona o la cosa sobre la que se ejecuta una acción, y el complemento, que viene a ser el resto de la oración. Entonces, voy a usar ejemplos que ustedes van a encontrar en la página 21 de su Students Book, ¿sí? Todos los ejemplos están en la página 21 de su Students Book. Todos los ejemplos que vamos a ver en esta primera parte de la explicación. Entonces, por ejemplo, la primera oración que nos dan. The slicer slices the potatoes quickly. La rebanadora corta las papas rápidamente. Vemos que el sujeto es la rebanadora, the slicer. El verbo, la acción, es cortar. El objeto vendrían a ser las papas, porque es sobre lo que se ejecuta la acción, las papas son cortadas. Y finalmente el complemento, que en este caso es un adverbio de forma, que es rápidamente, lo hacen rápido. ¿Ok? Esta oración, que normalmente en la voz activa se vería así, cambia en la voz pasiva, porque como ya vimos, en la voz pasiva no es importante el sujeto. Entonces, como no nos interesa el sujeto, nos vamos a dar cuenta que en esta oración ya no está el sujeto de la rebanadora. Aquí lo que es importante es lo que pasa con el objeto, que es lo que pasa con las papas. Entonces, en la voz pasiva, la oración cambiaría, cambia también el orden de la estructura. Si se dan cuenta, ya lo que va primero no es el sujeto, es el objeto, ¿sí? El objeto. Luego, esto va seguido del verb to be, que ya saben que hay tres opciones, puede ser am, is o are, dependiendo del objeto que se esté usando, ¿sí? El verbo va cambiado en pasado participio, y el complemento, que como ya sabemos es el resto de la oración. Entonces, aquí colocamos el objeto, que es potatoes, ¿sí? Como vimos en la oración. Potatoes are sliced quickly. ¿Qué significa? Las papas son cortadas rápidamente. Ya no nos interesa qué pasó con el sujeto, ¿ok? No nos interesa saber quién corta las papas, sino qué pasa con ellas. Y en este caso, lo que pasa es que son cortadas. Nos olvidamos del sujeto. Las papas son cortadas. Así sería la oración en la voz pasiva, ¿ok? Ahora tenemos un siguiente ejemplo. Sí, tenemos dos ejemplos más, pero antes que nada quiero volver al tema de la estructura de la voz pasiva, ¿sí? En este caso, lo primero que vamos a ver es el objeto. Lo primero que ve en la oración de la voz pasiva es el objeto, que como ya saben, lo repetimos,
es la cosa o la persona sobre la que se ejecuta una acción, ¿sí? Como por ejemplo las papas son cortadas, ¿sí? Sobre ellas se ejecuta una acción. ¿Cuál es la acción? Cortar, ¿ok? Entonces, la estructura de la voz pasiva es objeto, seguido del verbo auxiliar to be, que ya saben pueden ser am, is o are, el verbo en pasado participio y el complemento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay algunas oraciones, algunos ejemplos que tienen esta estructura, ¿no? Potatoes are sliced. Las papas son cortadas. It is written on the paper. Está escrito en el papel. Those are made on October. Aquellos están hechos en octubre. English is taught in the school. El inglés es enseñado en la escuela. ¿Ok? En todas estas podemos notar, en todas estas oraciones, que no hay un sujeto, no nos interesa el sujeto, nos interesa la acción. ¿Ok? El objeto que, como vemos, es lo que va a pedir. Ok, aquí hay otros ejemplos que van a poder encontrar en el cuadro de la página 21 de su Students Book, ¿ok? Ahí hay muchos ejemplos, tienen 13 ejemplos de cómo convertimos una oración activa a una oración pasiva, ¿ok? La oración pasiva, en este caso es, the salter sprays salt on the chips. El salero rocía sal en las papas, ¿sí? Podemos ver que el sujeto es el salero, el verbo es sprays, la acción, el objeto es salt y el complemento on the chips, en las papas. En cambio, en la voz pasiva, ya sabemos que ese orden va a cambiar, ¿ok? Entonces ahora nuestro sujeto de interés, mejor dicho, el objeto va a ir primero, que es la sal. Salt. Usamos el verbo to be, am, is o are, en este caso. Como hablamos de la sal, que es un it, es eso, usamos is. Salt is sprayed. Vemos que hemos cambiado la forma del verbo, que estaba en presente simple a pasado participio, y el complemento on the chips. La sal es rociada en las papas, ¿ok? La sal es rociada en las papas. Vemos cómo cambia todo el orden de la oración y la importancia del sujeto. Como sabemos, el sujeto se anula porque aquí no es importante. ¿Sí? Aquí hay un último ejemplo, ¿sí? Antes de que pasemos a la siguiente parte del tema. Aquí hay un último ejemplo que, como les digo, está colocado en la página 21 de su Students Book. Todos estos ejemplos son de los procesos para poder hacer platos elaborados de papa, que si se dan cuenta es el tema recurrente en toda la unidad 2. Si se dan cuenta, en toda la unidad 2 hemos visto hasta el momento procesos, ¿sí? De platos hechos con papa, papas fritas, recetas, pasos para hacer algo, ¿no? Como les digo, la voz pasiva es propicia para poder hacer ese tipo de oraciones, porque lo que importa es la acción y no el sujeto, ¿ok? La voz activa en este caso, ¿sí? Vamos a ver la oración en la voz activa. La máquina empacadora coloca las papas en empaques. The packaging machine puts the chips into packages. ¿Ok? Vemos aquí que el sujeto es la máquina empacadora. El verbo es puts, coloca o pone. El objeto vendría a ser las papas. Y el complemento, que es el resto de la oración, en empaques. ¿Cómo cambiamos esto a la voz pasiva? Pues ahora el objeto es lo que va a ir primero, ¿sí? The chips. The chips are put into packages. Las papas son colocadas en empaques. Nuevamente, the chips va en el primer lugar, donde antes iba nuestro sujeto, que ahora desaparece. Utilizamos el verbo am, is o are, dependiendo del sujeto que estemos usando. En este caso vamos a usar are. El pasado participio, vamos a colocar el verbo put, colocadas. Y en el complemento colocamos el resto de la oración, que es en empaques. ¿Ok?
Entonces, en estos ejemplos podemos ver de forma muy evidente cómo es que cambia la estructura de la oración y qué es lo que necesitamos para convertir la voz activa en pasiva. ¿Ok? Vamos a ir ahora a la última parte, ¿sí? De este capítulo de este video, que son los conectores de secuencia. Ok. Durante todo el capítulo 2 hemos visto los procesos y las secuencias para lograr algo. Pasos para hacer recetas, cómo es que se fabrican las papas fritas, etc. Todo el capítulo se ha tratado mayormente de procesos, recetas, pasos, para llegar a algo, a un resultado, ¿sí? Pero como sabemos, cuando nosotros elaboramos algo, hacemos algo, no simplemente decimos los pasos, ¿no? No simplemente decimos, pone agua en la tetera, agua hervida en un vaso, filtrante dentro del vaso. No tendría sentido hablar así. Nosotros decimos, usamos ciertos conectores para darle una secuencia al proceso que estamos haciendo. Entonces, si decimos, queremos hablar de cómo hacemos un té, ¿no? Primero ponemos a hervir el agua. Una vez que el agua hierve, colocamos el agua en la taza. Luego, abrimos un filtrante y lo ponemos dentro de la taza. ¿Me entienden? Hay conectores de secuencia para que nuestro proceso sea una oración legible y no simplemente parezca que hemos hecho oraciones sueltas. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros queremos hablar de un proceso, es importante usar conectores de secuencia para que sea un diálogo entendible y no solamente sean oraciones sueltas o pasos al azar, ¿no? En este caso, el libro nos presenta en la página número 25 de su Student's Book, todo esto está haciendo referencia al Student's Book, en la página 25 del Student's Book van a encontrar estos conectores de secuencia, ¿sí? Como podrán ver, no están traducidos al español, por eso yo me he tomado el tiempo de colocarlos aquí en español, ¿sí? Creo que muchos de ustedes los han copiado en clase o copiaron debajo de su libro el significado en español, la traducción, ¿sí? Pero para repasarlo con ustedes, hay 5 conectores que nos presenta el libro y que nos van a ser muy útiles al momento que queramos hacer una secuencia. En el caso de first, hablamos de primero. Es cuando vas a iniciar el proceso que normalmente usas first. First we do this, first we do that, ¿ok? Then vendría a ser luego. After sería después. Next sería siguiente o después, ¿sí? Puede ser traducido de ambas formas dependiendo de dónde lo utilices. Y finally sería finalmente, que normalmente lo vamos a usar cuando terminamos el proceso o la receta, ¿no? Como decir, finalmente colocamos la decoración encima de nuestro pastel, ¿sí? Son conectores que se usan para poder dar un orden a la secuencia, ¿sí? Ahora tengo un ejemplo para ustedes. I have an example here, a sequence example, about how to make cotton candy. Tengo un ejemplo de secuencia de cómo hacer algodón de azúcar, ¿sí? Es solo un ejemplo, chicos. En realidad, me parece que para hacer algodón de azúcar hay un par de pasos más, pero he querido poner pasos simples de cómo es que se hace este dulce, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando los conectores first, then, and finally, ¿no? Es un proceso bastante corto, son 3 o 4 pasos, entonces estoy usando solo 3 conectores, ¿sí? Pero mientras más largo sea nuestro proceso, más conectores vamos a poder utilizar. En este caso, how to make cotton candy, como hacer algodón de azúcar, yo estoy colocando first, sugar and powdered sugar are mixed in the blender. Then, food coloring is added. Finally, cotton candy is put in a stick. ¿Ok? Primero, como podemos ver acá, el azúcar en polvo y el azúcar normal son mezcladas en la licuadora.
Luego el colorante de comida es añadido. Finalmente, el algodón de azúcar es puesto en un palito. ¿Ok? Como pueden ver, aquí he utilizado la estructura solo del passive voice con los conectores de secuencia, ¿sí? Para describir un proceso. El proceso de cómo hacemos algodón de azúcar. Coloco first, ¿sí? Primero, el azúcar normal y el azúcar en polvo son, ¿sí? Son mezcladas en una licuadora, ¿sí? Son mezcladas en una licuadora. Luego, then, después, el colorante de comida es añadido. Then, food coloring is added, ¿sí? Se dan cuenta que solo estoy usando voz pasiva, ¿ok? Y finalmente, cotton candy is put in a stick. Finalmente, el algodón de azúcar es colocado en un palito. Y con eso terminamos nuestra secuencia, ¿ok? He usado únicamente voz pasiva y los conectores de secuencia, ¿sí? Ok, chicos, aquí es donde terminamos esta clase. Gran trabajo a todos. Espero que podamos practicar más los conectores de secuencia y este tema que es Passive Voice.